Dentro de las alegaciones que han intentado los liberales para tratar de amparar su postura, y asimismo como amparar su postura en tanto compatible con la visión católica, hay quienes han apelado a la Biblia, hay quienes apelan a pasajes bíblicos para pretender justificar el liberalismo. En esta conferencia vamos a mostrar no solo que determinados argumentos liberales tratando de apelar a la Biblia para hacer avanzar la postura liberal simplemente no funcionan, no se siguen, no se prueban, sino que asimismo encontramos en las escrituras elementos que ponen claramente en jaque determinados principios e ideas fundamentales del liberalismo y en específico del liberalismo económico, que es en lo que me voy a centrar. Pues bien, vamos a la primera sección de esta conferencia, evaluación de los sistemas económicos a la luz de la Biblia. La Biblia constituye fuente doctrinal autoritativa y vinculante para todos los cristianos. Por ejemplo, en el caso de nosotros los católicos, consideramos a la Biblia como una fuente autoritativa, inerrante, es vinculante. La verdad de la Escritura es vinculante para nosotros, ¿no? Claro que nosotros los católicos no creemos en la sola Escritura, pero sí creemos que aquello que enseña la Escritura es verdad y debe tomarse como verdad. De otro lado, pues los ortodoxos también confiesan la inspiración y la inerrancia de las escrituras y lo mismo cristianos, pues de otra índole, como por ejemplo los diversas denominaciones protestantes, ¿no? Al asumir el principio de sola escritura, toman a la Biblia como una regla de fe vinculante. Es decir, que necesariamente tiene que seguirse. Pues bien, a la luz de esto, siendo la Biblia fuente autoritativa para los cristianos, cabe preguntarse si puede decirse en cierto modo que los sistemas económicos o propuestas ideológicas en torno a los sistemas económicos pueden o no evaluarse a la luz de la Biblia. Puede plantearse esta cuestión. Pues bien, en gran parte en esta exposición voy a seguir un artículo que publiqué en 2021 titulado Crítica al liberalismo económico, una respuesta desde la filosofía cristiana, la Biblia y la doctrina social de la Iglesia. Este artículo ha sido publicado en la revista académica Dios y el Hombre de Argentina, volumen 5, número 1. En la página 10 apunto. Voy a tomar alguna cita de este artículo como guía. Abro cita. En ocasiones se pregunta si la Biblia apoya el capitalismo o el comunismo, pero tal pregunta es errada, pues lo que la Biblia busca fundamentalmente es establecer el reino de los cielos. Y Jesús claramente dijo, mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Capitalismo y comunismo, en cambio, son órdenes para el reino de este mundo. Jesús propone un orden perfecto y es claro que ninguno de estos sistemas cumple tal estándar. Por eso, uno no puede defender ningún sistema económico como el sistema bíblico. Entonces, ¿cuál es mi punto aquí? Que la Biblia no se encarga directamente de darnos una especificación de sistema económico perfecto para esta tierra como el sistema bíblico. Pero la Biblia sí establece un conjunto de principios y por tanto podemos juzgar las ideologías económicas, como por ejemplo el liberalismo o el marxismo, a la luz de los principios bíblicos y ver si hay compatibilidad o incompatibilidad. Asimismo, podemos juzgar las realidades prácticas de los sistemas, como por ejemplo el devenir histórico del capitalismo, a la luz de los principios de la Escritura. Entonces, si bien la Biblia no nos da algo así como directamente el sistema económico, sí nos da unos principios con los cuales debemos juzgar las cosas. Y ese es el marco de la presente conferencia. En la misma página del referido artículo, apunto, abro cita. No obstante, también es cierto que si bien los cristianos no somos de este mundo, Juan 15:19, sí estamos en el mundo. Y esto tiene una doble implicancia. Primero, que debemos juzgar las ideologías de este mundo, sean de corte capitalista o socialista, con juicio justo. Juan 7:24. Esto es, bajo el estándar de los principios cristianos. Como dice el apóstol,
¿O acaso no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no serán competentes para juzgar casos más triviales? ¿No sabe acaso que no saben acaso que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más los asuntos de esta vida. Primera de Corintios 6, del 2 al 3. Ahí freno la cita. A ver, las ideologías, como por ejemplo el liberalismo, o realidades prácticas, como el devenir histórico y actual del capitalismo, ¿forman parte de las cosas de esta vida? Sí. Y bueno, el propio Pablo nos está diciendo que así como juzgaremos sobre las cosas del mundo en general a nivel escatológico, también debemos aquí y ahora juzgar los asuntos de esta vida. Primera de Corintios 6:3. Vuelvo a la cita. En segundo lugar, que los cristianos debemos estar bien prevenidos respecto a elementos anticristianos en los sistemas económicos para no caer en el mal de los mismos, sino más bien contribuir a cambiarlos, ¿no? Esa es una segunda razón. Como también dice el apóstol Pablo, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Romanos 12:2. Entonces, si encontramos que dentro del mundo, eventualmente en un marco modernista, surgen corrientes con elementos que no son compatibles con determinados principios, los cristianos tenemos que alzar nuestra voz y tenemos que señalar las cosas y juzgar con juicio justo. Entonces, es desde esa perspectiva en que se puede hacer un juicio sobre los sistemas económicos a la luz de la Biblia. Repito, no porque la Biblia directamente nos dé un sistema económico técnicamente estructurado, ni porque nos dé todos los lineamientos específicos de cada detalle, pero sí en virtud de que nos da principios con los cuales hemos de discernir. Y cuando hay cosas que son erróneas, pues hay que señalarlo. Vamos pues a la segunda parte de esta conferencia, y las partes que siguen ya es el análisis crítico del liberalismo a la luz de las escrituras. Vamos pues a la segunda sección, la cuestión de la propiedad privada. Para empezar, hay que decir que la Biblia reconoce la propiedad privada. Eso no lo negamos. Así, por ejemplo, Jesús menciona el mandamiento no robarás en respuesta al joven rico sobre lo que es necesario hacer para obtener la vida eterna. Véase Mateo 18:19. Asimismo, en Efesios 4:28 leemos: el que robaba, que no robe más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Asimismo, en Isaías 65, del 22 al 23 dice: y edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán y otro morará, no plantarán y otro comerá. Entonces, nótese cómo la Biblia proclama la legitimidad de la propiedad privada, porque al decir no robarás, este mismo mandamiento implica que la propiedad privada es legítima. Asimismo, se vincula la propiedad al trabajo. Noten cómo en el texto que acabo de leer de Isaías dice: plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. Entonces, uno come del fruto, uno disfruta de propiedad, pero vinculado a su trabajo. Y si no hay esta vinculación al trabajo, pues ya no estamos en línea con los principios bíblicos, porque dicen: no edificarán y otro morará, no plantarán y otro comerá. O sea, como dice el apóstol Pablo, ¿no? El que no trabaja, que no coma. Pero acá hay que tener cuidado con el texto bíblico, porque algunos tuercen las cosas. Por ejemplo, cuando vamos al texto de 2 de Tesalonicenses 3:10, dice: el que no trabaja, que no coma. Normalmente se cita. Pero si ustedes van con rigor al texto, dice: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Entonces, hay algunos liberales, por ejemplo, que he visto apelando a 2 de Tesalonicenses 3:10 para oponerse a todo tipo de ayuda social. Dicen: no se puede dar ningún tipo de ayuda social ni cobrar impuestos para dar ayudas sociales, porque absolutamente toda
provisión de bienes que reciba alguien necesariamente tiene que venir del trabajo específico que haya hecho, porque se dice que el que no trabaja, que no coma. Pero el texto bíblico dice el que no quiera trabajar, que no coma. De hecho, el propio apóstol establece, por ejemplo, que hay grupos vulnerables en la iglesia, como los huérfanos y las viudas, que pues no están así nomás en situación de trabajar. Consideremos el contexto de una mujer judía viuda en el siglo I, ¿no? O un niño huérfano. No están así nomás en contexto de trabajar, pero igual deben comer. Entonces, ¿creen que el apóstol Pablo diría, no, acá no se puede dar ningún tipo de ayuda social ni nada de eso porque solo si trabajan tienen derecho a comer? No, o sea, hay que entender que hay circunstancias en las cuales puede haber grupos vulnerables en la sociedad y que se requiera, pues, proveerles de alguna ayuda. Entiendo que puede quedar abierta la cuestión, claro, de si esta ayuda puede ser provista por el Estado, si puede entrar la estructura estatal dentro de la provisión de la ayuda. Puedo entender que ese es un tema que se puede discutir, pero al menos que pueda haber ciertos grupos vulnerables que requieran de una ayuda, como ciertos discapacitados en situación grave de discapacidad, viudas, huérfanos, etcétera, es algo que hay que proveer. Lo que está descartando, según de Tesalonicenses 3:10, es que se mantenga al ocioso, ¿no? Simplemente, pero no es que niega toda posibilidad de ayuda social. Bueno, volvamos a los textos. Jeremías 32:44. Dice, comprarán propiedades con dinero y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos. Entonces ahí directamente está validando la propiedad privada. Pero aquí viene el punto de diferencia con el liberalismo. Cuidarnos de una falacia non sequitur. Porque hay liberales que apelan a estos textos bíblicos que validan la propiedad privada, como implicando que esto es un punto a favor de la Biblia hacia el liberalismo económico, porque el liberalismo económico defiende el principio de propiedad. Y les diría, no tan rápido. Inferir así sería una falacia non sequitur. Inferir que del hecho de que la Biblia valida la propiedad privada, se sigue que defiende el capitalismo liberal, es una falacia, es erróneo, al menos por dos razones. Uno, el apoyo a la propiedad privada a lo más podría tomarse como un elemento a favor del capitalismo en general, pero no necesariamente a favor del capitalismo liberal. Déjenme explicarles. No hay que confundir capitalismo con liberalismo. Capitalismo es una forma de sistema económico que puede adoptar versiones liberales o no liberales. En un sistema capitalista puede haber mayor o menor grado de intervención del Estado, mayor o menor grado de regulación del mercado. El capitalismo de por sí no es intrínsecamente liberal. Requiere las estructuras de mercado, se requiere de un libre intercambio, pero que esto necesariamente tenga que ser irrestricto, desregulado, con un estado mínimo, no, eso no es definitorio del capitalismo. Por ejemplo, China es una economía capitalista. ¿Quién negaría que China es una economía capitalista? Ciertamente lo es. Tiene su estructura política, claro está, con el Partido Comunista y todo eso, pero en la práctica, a nivel económico, es un país capitalista, pero no es liberal, no es un capitalismo liberal. Entonces, como digo, a lo más la validación de la propiedad privada podría tomarse para el capitalismo, pero no nos dice nada en específico del capitalismo liberal. Pero no solo eso, ni siquiera tiene que ser algo que se vea necesariamente como a favor del capitalismo de por sí o de forma irrestricta o exclusiva. Porque aquí viene el segundo punto. La institución de la propiedad privada no es exclusiva del capitalismo. Por ejemplo, en el sistema de producción antiguo, en el sistema esclavista hay propiedad privada, en la economía feudal de la Edad Media hay propiedad privada. Entonces tenemos sistemas económicos no capitalistas, no liberales, en los que existe propiedad privada. En consecuencia del hecho de que la Biblia apoya la propiedad privada, no se sigue un punto diferencial del liberalismo. Tercera sección, la cuestión de los impuestos. Miren, entre los liberales
hay aquellos que llegan a decir frases como todo impuesto es un robo. Incluso yo me he encontrado a liberales que pretenden apelar a la Biblia, pero que al mismo tiempo salen con esta frasecita de que todo impuesto es un robo. Y dentro de eso, hasta intentan usar pasajes bíblicos para tratar de justificar tal frase. Por ejemplo, he visto la estrategia de querer usar Mateo 17, del 24 al 26, donde dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús dijo: entonces los hijos están exentos. Entonces, a partir de ahí, algunos liberales quieren inferir como que Jesús estuviera diciendo que los cristianos no estamos en una obligación moral de pagar impuestos, que a lo más sería una concesión que podríamos dar al Estado simplemente por soportar una situación, pero que no habría ningún deber moral, ¿no? De el pago de impuestos. Que a final de cuentas, como somos hijos de Dios, estamos exentos de todo ese tipo de cosas. ¿Qué responder a ello? En el artículo citado, Crítica al liberalismo económico, una respuesta desde la filosofía cristiana, la Biblia y la doctrina social de la Iglesia, digo en la página 12, en respuesta a esta alegación. Cito: esta alegación falla porque el pasaje citado no se refiere a un impuesto secular para el gobierno, sino un impuesto religioso para el templo. Y es obvio que los cristianos no estamos sujetos a pagar impuestos para el templo judío, pues ya no estamos bajo la ley. Romanos 6:15. Pero eso de por sí no dice nada respecto de la obligación o no de los cristianos respecto de pagar impuestos a los gobiernos. La frase entonces los hijos están exentos no se enfoca en una afirmación general contra el pago de impuestos, sino a mostrar que Jesús, como hijo de Dios, está por encima de las exigencias de la ley judía, pues él mismo y quienes en él sean adoptados como hijos de Dios es hijo del dueño del templo. Fin de cita. Si creen que esta es simplemente una opinión particular mía sobre lo que implica este pasaje bíblico al que apelan algunos liberales como pretendiendo ponerlo en contra en general de los impuestos, déjenme mostrarles lo que dice un gran académico bíblico, Craig Blomberg. Los que estén metidos en investigar sobre la Biblia a nivel académico no les debe ser extraño el nombre de este señor, ¿no? Es una eminencia académica de mucho peso en los estudios. Craig Blomberg, en su libro Christians in an Age of Wealth, A Biblical Theology of Stewardship, editorial Zondervan, Grand Rapids 2013, capítulo 5, dice, cito: dado que este impuesto fue mandado por Dios en la Torá misma, esta es una afirmación sorprendente. Solo aquel que es el Mesías divino puede hacer tal afirmación con alguna legitimidad. Entonces, de nuevo, en contexto, el texto no se pronuncia sobre si debemos o no pagar impuestos a los gobiernos. De lo que está hablando es de un impuesto religioso para el templo bajo el contexto de la antigua ley. Y lo que está estableciendo Cristo es la libertad del cristiano frente a las restricciones de la antigua ley, porque él, como Dios encarnado, está por encima de la ley, porque es el dador de las leyes, Dios mismo. Ese es simplemente el punto que se está estableciendo, ¿no? En todo caso, resulta que al final Jesús mismo terminó pagando ese impuesto. Y no solo eso, hasta terminó realizando un milagro para pagar ese impuesto. Vean Mateo 17:27. Resulta que Jesús le dice a Pedro que vaya y pesque un pez y que el primero que pesque le abra la boca y ahí sacará las monedas para el impuesto. Y ya está. O sea, al final de cuentas Jesús terminó pagando. Si se parte el principio de que todo impuesto es un robo, entonces Jesús estaría aquí avalando un robo, ¿no? Lo cual sería una consecuencia muy rara. Pero en todo caso, no es este texto con el cual debemos dilucidar el tema de los impuestos a los gobiernos, sino otro texto donde Jesús sí habla de impuestos
a los gobiernos. Vamos a ver lo que dice. Lucas 20, del 19 al 26. Cito. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarlo al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo al César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Muéstrenme una moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Respondieron, del César. Entonces les dijo, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados por su respuesta, callaron. Pues bien, la respuesta de Jesús, den al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios, implica que hay que dar las monedas, el impuesto, al César. Porque dice, ¿de quién es la cara que está aquí? Del César. Entonces, ¿qué está implicando la palabra de Jesús? Den al César, donde está la moneda con su cara, lo que es del César. Entonces, se le pregunta directamente sobre la cuestión de los impuestos y Jesús no salió a decir, viva la libertad, todo impuesto es un robo, rebélense contra este sistema que cobra impuestos. No, dijo, den al César lo que es del César. El César no tiene derecho a meterse con los derechos de Dios. Claro está. Y los derechos de Dios los cristianos tenemos que hacerlos respetar en nuestra vida y en la sociedad. Pero en cuanto al pago de impuestos, Jesús no lo ve como contrario al orden de Dios, sino más bien dice que siendo que se da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, pues bien, dentro de lo que se da al César, se le da el impuesto, las monedas. Ahora bien, hay algunos liberales que para evitar esta implicancia hacen unos malabares exegéticos o más bien eisegéticos alucinantes. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice el liberal Jeff Barr en su artículo Render unto Caesar a Most Misunderstood New Testament Passage, publicado en la página Mrs. Wire el 3 de julio de 2018. O sea, una página que apoya el liberalismo económico de Ludwig von Mises, ¿no? De la escuela austriaca. Dice este autor, Jeff Barr, la respuesta de Jesús es sutilmente sediciosa. La audiencia del primer siglo habría comprendido inmediatamente lo que significaba entregarle a Dios las cosas que son de Dios. Ellos habrían sabido que las cosas de Dios y César eran mutuamente excluyentes. Ningún oyente judío habría confundido la respuesta de Jesús como un respaldo al pago de impuestos de César. Por el contrario, su audiencia habría entendido que Jesús pensó que el tributo era ilícito. De hecho, la oposición al tributo fue uno de los cargos que las autoridades impusieron en su juicio. Fin de cita. Entonces, noten lo que está haciendo este autor liberal. Está tratando de decir que en realidad, de forma sutil, Jesús estaba oponiéndose al pago de impuestos con esas palabras y que todos sus oyentes judíos habrían entendido que se estaba oponiendo al pago de impuestos. Ese tipo de exégesis es absurda y muestra el tipo de malabares que hay que hacer para tratar de justificar el liberalismo. Y les voy a explicar por qué es absurda, citando la página 14 del artículo Crítica al liberalismo económico, una respuesta desde la filosofía cristiana, la Biblia y la doctrina social de la Iglesia. Lo encuentran disponible en la web, en la revista Dios y el Hombre. Cito, si fuese verdad que, como aduce Barr, ningún oyente judío habría confundido la respuesta de Jesús como un respaldo al pago de impuestos al César, entonces los herodianos, o sea, los partidarios del rey Herodes, ¿no? Sigo citando. Entonces los herodianos hubieran entregado automáticamente a Jesús a la autoridad civil por sedición. El pasaje explícitamente establece que se hizo la tramposa pregunta a Jesús para entregarlo al poder y la autoridad del gobernador. Lucas 20:20. Entonces, si la respuesta de Jesús obviamente implicase oposición a los impuestos, entonces obviamente lo habrían entregado al poder civil. Pero el hecho de que no lo hicieron es muestra de que su respuesta no implica oposición a los impuestos.
O sea, noten, Barr dice que todos los judíos, todo el auditorio judío habría entendido que Jesús se estaba oponiendo a los impuestos. Pero si vemos el contexto de hacerle esa pregunta, era para buscar en Jesús la más mínima oposición a los impuestos para meterlo a la cárcel, para acusarlo de sedicioso. El hecho de que no hayan podido acusarlo de tal cosa es muestra de que su respuesta no implica una negación de los impuestos. Y si quieren algo más claro, pues miren lo siguiente. Romanos 13, del 1 al 7. Dice el apóstol Pablo, esto es palabra inspirada de Dios. Un cristiano tiene que hacerle más caso a la palabra de Dios que a cualquier persona particular o a cualquier ideología que venga con frasecitas de, todo impuesto es un robo. Yo en lugar de seguir esas frasecitas, prefiero seguir la palabra de Dios, que dice lo siguiente, Romanos 13, del 1 al 7. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instruido. Quienes así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a quienes hacen lo bueno, sino a quienes hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes temer. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Ahí freno la cita. O sea, hay liberales que dicen, bueno, o anarcocapitalistas, ¿no? Y anarcocapitalistas que salen con, bueno, yo tolero la existencia del gobierno, tolero pagar impuestos, y lo tolero simplemente porque si no el gobierno me obliga, me pone multas, me mete a la cárcel, etcétera. Pero moralmente no tengo ninguna obligación, todo impuesto es un robo, es avalar lo inmoral pagar impuestos, pero bueno, lo soporto en vista de que estamos en un sistema con Estado. Muchas veces hay, por ejemplo, narcocapitalistas que razonan como en esos términos. Pero noten lo que dice Pablo. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, que es lo que aducirían estos anarcocapitalistas, ¿no? Bueno, para que no me metan a la cárcel, por eso nomás pago impuestos. Pero miren lo que dice Pablo a continuación, sino también por razones de conciencia. Entonces hay una dimensión moral de la obligación. Sigo citando. Por eso mismo, paguen ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. A quien deban tributo, paguen tributo. A quien deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, denle honor. Fin de cita. Directamente, Pablo diciendo, paguen tributo, paguen impuestos. Prefiero darle peso a la voz del apóstol en lugar de dar peso a cualquiera que salga a decir, todo impuesto es un robo. Luego, tenemos que el contexto en que escribe Pablo es el contexto del Imperio Romano del siglo I. Y este Imperio Romano del siglo I no representa para nada una situación de estado mínimo o de impuestos extremadamente bajos. Ojo, de hecho, bajo los estándares liberales, el gobierno romano sería seguramente tildado de estatista. Y aún así Pablo escribió lo que les acabo de leer. Si no me creen, bueno, créanle a un experto académico en la Biblia, el gran académico protestante Craig Blomberg, en su libro Christians in an Age of Wealth, A Biblical Theology of Stewardship, editorial Zondervan, Grand Rapids, 2013, capítulo 5, dice, Pablo redactó sus requerimientos a pagar impuestos a las varias autoridades romanas a fines de los años 50, más probablemente en el 57. Esto fue precisamente durante el reinado de Nerón, en el cual los ciudadanos estaban iniciando revueltas contra la opresiva carga de los impuestos imperiales. Tácito describe una protesta formal llevada a Nerón en el 58. Anales 13 del 50 al 51. Entonces no era un estado mínimo liberal, con impuestos mínimos al cual hacía referencia Pablo al escribir el texto que escribió. Vamos a la cuarta sección de la conferencia, la cuestión del libre mercado. Miren,
Hay que decir sobre esto claramente que una economía con protección absoluta de los derechos individuales de propiedad, como pretenden los liberales, excluyendo toda redistribución por mecanismos distintos al libre mercado, no corresponde al modelo bíblico. ¿Ok? O sea, si hablamos de un sistema en que la única forma de hacer distribución de ingresos es por medio del solo mecanismo de libre mercado y nada más, y que no debe haber otros mecanismos de redistribución de los ingresos, y culpamos de justicia social que debe ser eliminada a todos esos mecanismos de redistribución de los ingresos, pues hay que decir que tal tipo de pensamiento no está en línea con al menos lo que nos refleja la escritura. En efecto, aquí hay que ver, por ejemplo, lo siguiente. Pensar que Dios mismo, en los inicios, dirigía al pueblo de Israel y le dio lineamientos específicos en materia de derecho y de economía, política, etc. Así que hay que atender a qué cosas dijo Dios. O sea, si uno revisa la organización económica del pueblo de Israel, se encuentra con que el modelo de economía querido por Dios establece leyes vinculantes de protección individual y social. O sea, Dios no confiaba en el mero libre mercado para simplemente distribuir los bienes, los servicios y punto, y que cada uno libremente vea cómo se las arregla ahí. No. Miren, la misericordia no es opcional, porque hay muchos liberales que dicen, bueno, si hay gente necesitada en la sociedad, no debe haber ningún programa de Estado que se encargue de ayudar a ellos, sino que hay que dejar a la sola iniciativa privada de las solas personas caritativas de buen corazón que les den pues a cada uno lo que buenamente quieran, ¿no? En otras palabras, que el asunto de que puedan llegar ingresos o bienes a personas en situación vulnerable y de necesidad, como por ejemplo niños, porque acá no estoy hablando de vagos que no trabajan, sino por ejemplo de niños huérfanos, debe quedar simplemente a manos de la iniciativa privada y el Estado no debe meterse ahí. Ahora, yo estoy de acuerdo con que en toda la medida de lo posible hay que tratar de usar la iniciativa privada. Claro que sí. Pero excluir que pueda haber algún nivel de intervención pública cuando sea justificado y necesario para atender necesidades urgentes de grupos vulnerables, no parece. No parece ser una línea razonable de razonamiento el excluir toda posible intervención del Estado en ese caso. Porque miren, cuando Dios mismo se encargó de organizar la economía del pueblo de Israel, no dejó a la libre caridad privada, al buen corazoncito de cada uno, de forma desregulada y sin reglamentos, que ayuden a los pobres. No, la misericordia no es opcional, dependiente de la libre voluntad de cada individuo, sino obligatoria bajo determinados estándares. Por ejemplo, durante el año del jubileo, o sea, cada 50 años, los esclavos o siervos debían ser liberados. Las propiedades volvían a las familias y se debía sostener económicamente a los pobres, a los más pobres. ¿No me creen? Lean Levítico 25, 10, 13 y 35. O sea, el capítulo 25 Levítico, en particular los versículos 10, 13 y 35. Y cada año sabático, es decir, cada 7 años, se perdonaban automáticamente las deudas. ¿No me creen? Lean Deuteronomio 15:1. Entonces, Dios mismo, cuando estableció un marco para el pueblo de Israel, para la organización económica del pueblo de Israel, no creyó como un hayekiano en el mero orden espontáneo del libre mercado y que la libre iniciativa privada o la libre caridad privada iba automáticamente a ser suficiente, sino que estableció leyes obligatorias de que había que tener determinadas formas de misericordia, de perdón de deudas, de transferencia de propiedades, de ayudar a los pobres, etcétera, de forma obligatoria, cada 7 años por los años sabáticos y cada 50 años por los jubileos. Dios no confió en un mero orden espontáneo al estilo austriaco para ver la distribución en la economía. Vamos a la quinta y última sección. Esta sería sobre parábolas, ¿no? Y lo planteo como pregunta, ¿parábolas que avalan el capitalismo liberal? Sucede que algunos liberales han pretendido echar mano de parábolas, ¿no?
para tratar de validar el liberalismo. Así, por ejemplo, algunos de ellos pretenden usar la parábola de los talentos, que la encuentran en Mateo 25, el 14 al 30, para arguir que la Biblia apoya el capitalismo, en tanto Jesús pone como ejemplo una especie de empresario capitalista que busca rentabilidad por medio de sus obreros. Ahora bien, en primer lugar, que haya propiedad privada y que esté bien la propiedad privada, ya lo dijimos, pero eso no prueba el liberalismo. De otro lado, que pueda haber un propietario que tenga personas trabajando para sí, sí, y eso se puede bajo distintos sistemas económicos, no solo bajo un esquema liberal. Pero lo que hay que notar es que en la parábola de los talentos, el propietario no nos representa a nosotros como dueños capitalistas, no, porque los liberales a veces cuando quieren echar mano a esa parábola dicen, ah, sí, entonces nosotros actuamos como dueños capitalistas, no sé cuántos, ¿no? Y invertimos, etcétera. No estoy en contra de la inversión, pero el punto es el siguiente. El mensaje de la parábola es distinto y en lugar de centrarse en legitimar la inversión, que no digo que la inversión sea ilegítima, pero digo que el mensaje de la parábola, en lugar de centrarse en eso, no, más bien en lo que se centra es en la necesidad de la responsabilidad de nosotros para con Dios en el uso de todo lo que tenemos, incluidos nuestros bienes económicos. ¿Por qué? Porque el propietario, el amo en la parábola, no nos representa a nosotros como dueños capitalistas, representa a Dios. Y nosotros más bien, nosotros los seres humanos, seríamos los administradores de los bienes que Él, como el verdadero propietario, nos ha encargado y de lo cual tenemos que rendir cuentas. En otras palabras, tenemos aquí la función social de la propiedad privada, que es de lo que habla la doctrina social de la Iglesia. Entonces, nada de derecho a propiedad absoluto aquí, sino más bien lo que se enfatiza es el deber de servir a Dios y al prójimo. Noten, por ejemplo, lo que escribe el académico cristiano S. Breisner en su libro Prosperity and Property, The Compassionate Use of Resources in a World of Scarcity. Editorial Crossway, Westchester, 1988, en las páginas de la 9 a la 12 en Romanos. Cito. La mayordomía bíblica ve a Dios como el propietario de todas las cosas. Salmo 24.1. Y al hombre individualmente y colectivamente, individual y colectivamente, como su mayordomo. Cada persona es responsable ante Dios por el uso de cualquier cosa que tenga. Véase Génesis 1 del 26 al 30 y 2.15. La responsabilidad de cada persona como mayordomo es maximizar el rendimiento de la inversión del propietario, utilizándolo para servir a otros. Mateo 25 del 14 al 30. Si ustedes ven este pasaje Mateo 25, luego de hablar de la parábola de los talentos en Mateo 25, ¿Jesús de qué habla? De cómo va a ser el juicio. En el mismo Mateo 25 pasa a hablar de cómo va a ser el juicio. Y el juicio lo va a poner en términos de cómo hemos usado nuestra propiedad privada. Si hemos dado o no una función social a nuestra propiedad privada. ¿Por qué? Porque dice, tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, estuve desnudo y me vestiste. Entonces nosotros tenemos propiedad de bienes y si lo hemos compartido, ¿qué escucharemos? Vengan benditos de mi Padre. En cambio, si nosotros teniendo propiedad privada nos cerramos como los propietarios y no como administradores que tenemos que dar cuenta ante Dios de lo que hemos hecho con nuestra propiedad, con nuestras acciones económicas, y no vestimos al desnudo y no alimentamos al hambriento, entonces escucharemos que se nos dirá, aléjense de mí, id malditos al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Mateo 25:41. Entonces, atención a ello, ¿no? No es el punto de Jesús con la parábola de los talentos enfatizar una legitimación de las inversiones. Como digo, no es que las inversiones sean ilegítimas, pero lo que quiero mostrar es que exegéticamente el punto a enfatizar es nuestra responsabilidad para con Dios de cómo usamos nuestra propiedad y la importancia de dar una función social a esa propiedad.
Ahora, otros liberales apelan a la respuesta del tercer siervo en la parábola de los talentos para abogar a favor de la ganancia por especulación financiera. O sea, hay muchos que están hoy en día enamorados de ganar dinero en lugar de propiamente trabajando y producir algo de valor, en simplemente hacer especulación financiera, en mover dinero de aquí para allá, en invertir en criptomonedas, en invertir en tal tipo de cuenta, jugar con tal tipo de cambio o con tales tasas de interés y automáticamente con eso simplemente ganar dinero, ¿no? Aunque no estén generando con su trabajo directamente valor para la sociedad, sino meramente moviendo las variables monetarias y con ese juego de mover variables monetarias, ganar dinero. Entonces sí, hay liberales que pues enamorados de las finanzas así, apelan a la respuesta del tercer siervo para decir, mira, es legítimo esto de los intereses. ¿Cómo así? Vamos a verlo. Oh, perdón, no la respuesta del tercer siervo, sino la respuesta del amo al tercer siervo. Mateo 25, el 24 al 27, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sé que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, si sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo habría recibido lo mío con intereses. Entonces saltan a decir, acá se está validando pues que nosotros podamos hacer especulación financiera, simplemente ahí generar nuestros intereses y ya, ¿no? Pero hay que ver con más cuidado lo que nos quiere transmitir la escritura. Al respecto, escribe Kevin Hargaden en su libro Theological Ethics in a Neoliberal Age, Confronting the Christian Problem with Wealth, editorial Cascade, Eugene, 2018, capítulo 2. Cito. Cuando el tercer inversor presenta su estrategia defensiva y explica que se basa en el carácter de su amo, el amo responde haciendo referencia a las propias palabras de él. Él dice, te juzgaré por tus propias palabras, Lucas 19, 22. Ojo, que esta parábola tiene un relato paralelo en Lucas, ¿no? Te juzgaré por tus propias palabras. El estándar bajo el cual responde no es su propio estándar, sino el del siervo. El amo no está admitiendo que es un amo duro, sino más bien reconociendo que es visto como un hombre duro. O sea, noten, el amo está diciendo, si sabes que yo recojo donde no sembré y cosecho donde no esparcí, oigan, alguien que cosecha donde no sembró, que recoge donde no sembró, es un ladrón. Es un ladrón. Porque, miren, si ustedes van al texto de Isaías, que habíamos visto, Isaías 65, 23, no edificarán y otro morarán, no plantarán y otro comerá. Entonces, ¿qué pasa si tú cosechas donde no sembraste? Eso no es legítimo. Ahora, el amo no está diciendo directamente, sí, yo soy una persona injusta que cosecho donde no sembré. No, no, no. Él no está diciendo directamente eso, sino que hay que verlo en contexto. Las palabras que él dice no es algo que él está diciendo a motu propio, de por sí, sino condicionado a que se está basando en el estándar puesto por el siervo. Noten, Lucas 19, 22, te juzgaré por tus palabras. Entonces va a juzgar a ese siervo por sus palabras. Y es el siervo el que en primera instancia trata al amo como un hombre duro y como un hombre injusto. Porque alguien que cosecha donde no siembra está haciendo algo injusto, ¿no? Entonces acá tenemos una dificultad que se resuelve simplemente viendo que el amo está juzgando al siervo bajo el propio estándar que está poniendo el siervo. El siervo está haciendo ver al amo como si fuera un hombre injusto. Y noten asimismo que en el contexto judío, esto del tema de los intereses no era bien visto, por si acaso. Entonces, que un amo judío hable en esos términos no es algo, como digo, que sería bien visto. Por lo tanto, repito, lo que está haciendo aquí Jesús en la parábola
es mostrar que el amo está tomando el estándar, las palabras alegadas del siervo, que lo pinta como un hombre injusto, y dice, ya, si tú piensas que yo soy un hombre injusto, ¿por qué no hiciste esto y metiste mi dinero a las inversiones? ¿No? Asimismo, Calvin Elliot, en su libro Usury, A Scriptural, Ethical and Economic View, publicado por la Anti-Usury League, Ohio, 1902, páginas 53 y 54, dice, la entrevista puede parafrasearse como sigue. El siervo infiel dijo, yo sé qué tipo de hombre eres deshonesto, tomas lo que no te pertenece, cosechas lo que otros sembraron y tomas lo que otros ganaron. El patrón dijo, solo te estás excusando. Si soy el tipo de hombre duro que dices, tomando lo que no me pertenece y recogiendo la siembra y ganancia de otros, tú podrías haber cumplido tal condición dando mi dinero a los usureros y a mi llegada yo habría recibido mi ganancia injusta. Tu excusa es inconsistente. Fin de cita. Entonces, en suma, acá el punto en la parábola es simplemente mostrar que la propia excusa del tercer siervo es inconsistente. Cuando el amo le responde es para mostrar la inconsistencia de la excusa. Queda pues, por tanto, mostrado que los intentos de alegación de liberales a la Biblia para tratar de apuntalar el liberalismo con base en la misma no funcionan. Y más bien tenemos múltiples elementos bíblicos que entran claramente en choque con las propuestas de los ideólogos liberales. Muchas gracias.